Estamos compartiendo las noticias, las entrevistas en el Canal 8 y la Señal 23, las redes que nos acompañan, para saludar amablemente a Héctor Medina Alegría, que es panelista nuestro, un hombre de la historia acá sindical y que tiene mucho que contar. Héctor, bienvenido. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo, de tenerlo por estos lados, ¿no? ¿Cómo está usted, don Alejandro? Usted, bien, pues está analizando lo que pasa en la contingencia nacional y local también, porque hay un tema que uno no puede soslayar, que es el abandono de obras de la empresa española Tapusa, en Tapusa, sí. Perales, Esmeralda, Eje Colón, Veredas de Concepción. Siempre los trabajadores al final tienen que, por algún lado, buscar la posibilidad, imagínense lo que estamos hablando, tan rudimentario pareciera, de pedir remuneraciones, de pedir que lo pongan al día en las cotizaciones. El abandono de obras fue realmente gigantesco y repercute, son 400 aproximadamente, más los contratistas y subcontratistas que hablaban de unas pérdidas superiores a los 3.000 millones de pesos y que están postergadas, además de las obras, postergados los pagos. Sin duda el trabajador de nuevo está ahí mirando el curso de los acontecimientos, ¿no? No, bueno, primero saludar a la audiencia de TV8, la gente que se tiene que trasladar. Claro. Se produce ahí accidentes, etcétera, y hay muchas cosas que no le dan continuidad, ¿cierto?, al trabajo que tiene que ser un trabajo bien hecho. Bueno, aquí no hay fiscalización, ese es el tema. Y hay que fiscalizar, está bien, voy a fiscalizar la obra, en eso estoy de acuerdo. Pero la fiscalización más importante es que los trabajadores estén bien. Claro. ¿Y por qué razón? Porque si los trabajadores están bien, la obra va a funcionar, ¿ya? O sea, van a empezar a hacerse los trabajos con una rapidez que no tenemos todavía conciencia. Por eso que es importante que se fiscalice si las empresas o las empresas contratistas o subcontratistas están al día con su sueldo, están pagando bien, están pagando de acuerdo a mercado, porque todos sabemos que existe, si hay baja, el mercado baja en valores, pero si hay alta construcción, sube el valor. Claro, ¿cierto? claro. Entonces, eso es súper importante, pero hay que buscar los medios. Yo creo que los compañeros que trabajan en este tipo de obras tienen que organizarse mejor, ¿no? Existen organizaciones, pero tienen que organizarse. Yo creo que la dirigencia sindical debe ir a fiscalizar. No se trata de ir a molestar, ¿no? Pero tiene que tener un rango, algo que diga, oye, esto es como nosotros que cuando ¿cuánto se llama cuando tú tienes un departamento de higiene y seguridad, ¿no? Yo sé que ellos también los tienen, pero previo a eso, como hay una inestabilidad permanente, se tiene que crear un estamento en el sindicalismo que diga, señores, nosotros tenemos este poder de hacer esta situación. Fiscalizar, pero saber los montos, cuánto cuesta, porque mira, de repente dicen aumento de obra. Son plata pública. Aumento de obra. Yo estuve viendo al doctor el otro día cuando decían aumento de obra, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo falsean estos aumentos de obra? Y después todo el mundo dice, no, si es que resulta que se nos arrancaron con el dinero, pero ¿y los trabajadores? Eso es súper importante. Y estamos hablando también de una región duramente golpeada por el desempleo, con más de 2 dígitos. Y más encima las mujeres son las que están más desempleadas. Entonces, cuando estábamos acostumbrados a tener un nivel súper importante. Claro. Estamos empobreciéndonos. Esto tiene que revertirse. Sí. Hay mucha gente que está dispuesta a invertir. Yo conozco la región, conozco esto, ¿no? Lo conozco a través de la mesa de desempleo y la defensa de la industria de la octava región. O sea, hay muchos datos ahí, están trabajando con el gobernador. Yo creo que va a haber una explosión de necesidades y yo creo que después del segundo semestre, en el segundo semestre, los primeros meses del segundo semestre, debiera haber una explosión en donde los empresarios invierten. Nosotros tenemos muy buenos empresarios. Yo sé que a muchos dirigentes sindicales les molesta esto, pero a mí me importa un pucho, como dicen por ahí, que les moleste, porque esa es una realidad. Si no tuviéramos los empresarios que tenemos, no tendríamos pega. Oiga, a propósito de empresarios, de trabajo, ¿qué pasa con el cobre?
acá en el país. ¿Qué mirada tiene usted? ¿Ha estado indagando sobre eso? Sí, indagué sobre eso y quiero expresarlo de la mejor forma posible porque hay una distorsión de la realidad. A ver. Mira, una sobreestimación de producción se reporta falsamente cerca de 27.000 toneladas de cobre fino. Materiales como producción terminada, esos materiales como producción terminada, cuando en la realidad requerían procesamientos adicionales. ¿Cómo eso? Lo que pasa es que el cobre fino le faltaba para que fuera fino, y esas 27.000 toneladas y las pasaron como que eran cobre fino. ¿Se entendió? Sí, ya. Sí. Entonces, eso es altamente negativo, porque habla muy mal de los ejecutivos. No habla mal de los trabajadores están haciendo su pega. Los trabajadores, si llegaron a eso, a esa cantidad, tenían en sus contratos colectivos, ¿cierto? De acuerdo a la producción, tenían que entregarle una cantidad de dinero. Es como cuando nosotros, ya me voy a acordar un poquito de Huachipato, cuando teníamos a las utilidades, acá es a la cantidad de producción, ¿ya? Nosotros teníamos a las utilidades de la empresa. Entonces, pero ahí habla mal de quienes manejaban esta situación. Así que, por favor, los trabajadores no tienen nada que ver en esto. Solamente recibieron... Aquí se distorsionó algo que ellos no tienen, el trabajador no tiene acceso a eso. Ahí tiene el ejecutivo, ¿cierto? Señor, claro, porque estaban pidiendo que devuelvan la plata. No, pues ¿por qué la van a devolver? Pues, si no tienen por qué devolverla. Y no es que yo sea pesado, sino que, oye, yo hice la pega. Lo que pasa es que aquí faltaba otros procesos para terminar con... Y ellos dicen, no, si está listo. ¿Usted cree que los trabajadores no se dieron cuenta? Sí se dieron cuenta. Claro, por cierto que se dieron cuenta. Pero si es lógico, si ellos saben qué es lo que están haciendo, pues... Bueno, le pagaron algo que no corresponde. Pero no son culpables y no tienen por qué devolver ese dinero. Ellos hicieron la producción. Alguien de los grandes ejecutivos, de los superintendentes, de quienes sean los que estaban ahí, se equivocaron en el tratamiento. Tienen que responder. Ellos tienen que responder. Sí. Huachipato cae porque si no tenían que responder con su patrimonio los directores de la CAP. ¿Qué pasa con los peruanos? Oye, los peruanos me tienen hasta la coronilla. ¿Por qué, oiga? Porque lo único que quieren es entrar en guerra con nosotros, ¿ya? Es como los argentinos, y no saben que cuando estábamos en conflicto con los argentinos y con los peruanos, nosotros teníamos en el norte de Chile, no lo estoy diciendo porque no debiera decirlo, pero es tan creído que en el norte de Chile, cuando dijo este general medio loco que hay por ahí, no quiero ni nombrarlo de verdad, que iba a tomar café al Palacio de la Moneda, nosotros íbamos a ir al palacio de ellos, eso es lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque estaba todo hecho. A Cardoen lo persigue Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos las bombas más letales que habían en el mundo en ese tiempo. Las bombas de racimo. Las bombas de racimo. ¿Y cómo cree usted que se hacían las bombas de racimo? ¿Con qué acero se hacían? Por eso que la siderúrgica, y cuando le contaba hace mucho tiempo atrás, que los argentinos querían saber cuánto se demoraban sus aviones en llegar acá, y nosotros sabíamos lo que estaban pensando. Oye, no le iban a sacar barata. Y no la van a sacar barata ni los peruanos, ni los bolivianos, ni los argentinos. Que la corten con este tipo de nacionalismo trasnochado ya. Ahora, sí, Chile tiene que tener una siderúrgica. Porque en ese momento lo que nos defendió y lo que ayudó fue la siderúrgica que había instalada acá. Esa fue la que entregó el acero que correspondía para los momentos que correspondieron en esa época. Estamos hablando de los años 80, 75, 77, por ese lapso entre el 80 y... Hay momentos en la historia, y yo recuerdo perfectamente, bueno, ahora están en periodo presidencial allá en Perú, el 7 de junio es la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y cuando hay elecciones, los candidatos se explayan y hablan de soberanía y que esta cosa...
Acuérdense en la época de Leocán Portus en Talcahuano, cuando uno de los candidatos de allá dijo que iba a venir a buscar el Huáscar para devolverlo. No estamos esperando lo que lo venga a buscar. Pues. Entonces, son momentos. Mira, fíjate que lo que hay que no es tan así como decir, ya, no. Pero si hay unos compadres que hacían, nosotros. Y ahí están hablando a la gente. Claro, sacan estos videos y generan todo un cuento. Pero nos falta el que agarra, ¿no? Agarra vuelo. Agarra vuelo y cree que así es la cosa. No, si nosotros los chilenos nos hemos caracterizado por ser muy reservados. Hay una cosa que hace Pinochet. Pinochet le dice a sus generales y a todo el mundo, le dice, ¿saben qué más? Ustedes no pueden disparar ni un tiro, ustedes no pueden declarar la guerra. ¿Es una cuestión psicológica o una estrategia? Tiene de todo. Porque nosotros no declaramos la guerra. Ellos nos declararon la guerra a nosotros. Por lo tanto, psicológicamente estamos mucho más preparados el pueblo a defenderse. Y usted me podría decir, ¿no es así? No, en la historia lo demuestra. Cuando suceden ese tipo de cosas, el que se defiende, el que es agredido, ese después sale con mucha fuerza. Claro, la idea es mantener el control, claro. No perder nunca el control. Por eso es que es súper importante tener muy buenas relaciones con los israelitas. Los israelitas nos han dado una clase magistral de cómo se hace cómo se frena. Ellos son minoría en el mundo, una cantidad es muy pequeña, pero mira lo que hicieron cuando la guerra de los 6 días. Primero. Sí, en los años 60 y tanto, claro. Con Mochidayana. Pero ahí los ejércitos con el cual se enfrentó eran miles comparados con ellos. Entonces cuando de repente decimos, no, aquí vamos a terminar, no tenemos relaciones con Israel. Lo que pasa es que yo he escuchado a la comunidad palestina que separa las cosas. Uno es el gobierno de Israel de Netanyahu y el tema bélico y etcétera en la franja de Gaza, todo eso, y otro es el pueblo de Israel, el ciudadano común y corriente. Mira, aquí en Chile nosotros conocemos la religión judía, los palestinos, sí. Los musulmanes, hay diversidad, los cristianos, absolutamente. Y hemos vivido tranquilamente con todos los credos. Y respetuosamente. Y respetuosamente. ¿Qué ha pasado con los políticos que han ensuciado eso y le han metido cosas en la cabeza a los demás? ¿Por qué? Porque les conviene polarizar el país. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no tener un país polarizado. Eso es lo que nosotros debemos defender, que no se polarice el país. Oiga, por eso que perdona que te interrumpa, cuando tuvimos el cambio de la Constitución, en las dos oportunidades perdieron, porque tanto el lado de acá como el lado de allá quisieron polarizar. Y la gente es más inteligente que todos. Era como obvio lo que hizo la gente. Y al final nos quedamos con una Constitución entre Lagos y Pinochet. Sí, más o menos. Oiga, a ver, finalmente, Héctor, ¿qué mirada tiene, mirada de país de cara a lo que resta del año 2026, con todo el plano económico, laboral, social, ciudadano, educativo, salud, se habla de recortes, etcétera? ¿Qué mirada tiene de lo que puede pasar en el país? Primero, no estoy de acuerdo con que se haga una acusación constitucional contra el ministro Grau. No porque me caiga bien o porque me caiga mal, sino que porque la situación que estamos viviendo queremos sacar una ley, ¿cierto?, de emergencia. De emergencia. Sí. Entonces tenemos que estar de buena con todos. Este es un negocio, sí. Es un negocio. Tenemos que estar de buenas con todos. Ahora, la mirada mía es positiva. Y no es porque yo sea positivo, sino porque no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Todo lo que tiene que ver con esto de la permisología, ¿cierto?, se tiene que arreglar. En el caso nuestro, yo voy a volver a insistir, ¿ya?, en el caso de las tierras escasas, como yo digo, ¿cierto?, es lo principal en el mundo. Hoy día esa es la discusión, esas fueron las reuniones que tuvieron la India, Rusia, China y Estados Unidos. Todos se hacen los locos y India fue uno de los protagonistas que nadie se dio cuenta. Y resulta que ahí estaba. Ya tenía conversaciones. India es muy importante también en eso, en su comercio. Bueno,
Eso es lo que nos va a dar la posibilidad de que de aquí a fin de año nosotros bajemos, ¿cierto?, la cesantía. ¿Ya? Va a haber pega, va a haber trabajo, pero tiene que apurarse el gobierno de aquí a que termine este semestre de hacer las cosas bien. Cosa que a principios del próximo año o antes, en los meses de noviembre y diciembre, se produzca un despegue, porque no va a haber tiempo como para salir de vacaciones. Yo sé que después me la van a cobrar, pero si es que lo que estoy diciendo yo pasa así, entonces también apláudanme. Claro, sí, porque siempre le daban el clavo y se quedan calladitos, no dicen nada. Bueno. Eso es más o menos... Ya. Oiga, bueno, lo esperamos la próxima semana para aplaudirlo acá, con sus comentarios igual, como panelista, ¿no es cierto? Yo me gustaría traer, si tú me lo permites, pero por cierto, algunos audios o videos donde están hablando esta gente de lo... ¿Por qué? Porque tenemos que entender y no caer en el juego de ellos, ¿ya? Y tampoco decirle que son tontos, que son locos, porque tampoco son tontos ni locos, sí. Oye, si nosotros llegamos a Perú, estuvimos 3 años en Perú dirigiendo en el país. Entonces, eso tampoco no lo dicen. Yo lo he tratado de buscar y no lo dicen. Bueno, pero dígalo usted, po. Y sí, lo acabo de decir. Con su invitado, con sus grabaciones, será bienvenido como siempre, Héctor. Muchas gracias. Muy bienvenido y seguimos en contacto con sus comentarios. Y el Codelco, los trabajadores no son culpables de nada. Alguien tiene que responder por eso. Sí, eso sí, tienen que responder. Muchas gracias. Gracias Héctor a usted. Medina Alegría nos vino a acompañar como panelista para hablar de lo humano y lo divino. Volvemos en un instante.